Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y, por supuesto, donde analizamos hasta el último píxel las vidas de nuestros famosos turcos preferidos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos para un cafecito bien cargado y mucha información jugosa, porque hoy tenemos un drama que les va a encantar. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con ellos. Pero es que, ¿cómo no hablar de esta pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento durante años? Y es que aunque su relación haya terminado, el interés que generan sigue siendo inmenso. Hoy concretamente vamos a hablar de una polémica que ha surgido en torno a una encuesta que Hande Erçel eliminó recientemente, y lo más importante, vamos a analizar la posible reacción de Kerem Bürsin ante este hecho. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar a desgranar este chismecito, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal. Ya saben que aquí encontrarán los mejores vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis detallados, teorías conspirativas y muchísimo más. Así que si aún no son parte de esta gran familia, no esperen más y hagan clic en el botón de suscribirse. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí, vamos al grano. Resulta que hace unos días, Hande Erçel publicó una encuesta bastante curiosa en sus redes sociales. La encuesta, aparentemente inofensiva, preguntaba a sus seguidores sobre sus preferencias en cuanto a, bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Dependiendo de a quién le preguntes, la encuesta trataba sobre diferentes cosas. Algunos dicen que era sobre sus próximos proyectos profesionales, específicamente sobre si le gustaría verla en un papel de villana. Otros, más osados, aseguran que la encuesta tenía que ver con su vida personal y sus preferencias en cuanto a relaciones. La verdad es que no tenemos una captura de pantalla de la encuesta original, ya que Hande la eliminó bastante rápido. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Por qué borrar una encuesta, sea cual sea su tema, tan rápido? ¿Acaso se arrepintió de la pregunta? ¿O hubo alguna presión externa que la obligó a eliminarla? La pregunta nos quema a todos y las respuestas posibles son como cebollas, capa tras capa, cada una más jugosa y potencialmente escandalosa que la anterior. Ahora, vamos a la parte más jugosa, la posible reacción de Kerem Bürsin. Como ya sabemos, la relación entre Hande y Kerem fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella nos tenía a todos suspirando. Desde Senkalkapm, la serie que los catapultó al estrellato global, pudimos ver esa conexión especial, ese brillo en sus ojos que solo se ve cuando hay algo más que amistad. Las alfombras rojas eran su pasarela de amor, las entrevistas, un juego de miradas y sonrisas cómplices. Parecía un cuento de hadas moderno, donde la princesa y el príncipe se enamoraban en el set y vivían felices para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y su relación terminó de forma bastante abrupta. Un trueno en medio del verano, un baldazo de agua fría para todos los que creímos en su amor. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, aunque obviamente siguen siendo figuras públicas muy importantes. Hande se ha centrado en sus proyectos actorales, explorando nuevos roles y facetas artísticas, mientras que Kerem ha diversificado sus intereses, incursionando en la producción y el cine internacional. Pero el fantasma de Anker sigue presente como un recuerdo latente que resurge cada vez que se les menciona juntos. Entonces, ¿cómo pudo haber reaccionado Kerem ante esta encuesta borrada por Hande? ¿Le afectó el eco de su pasado compartido, o lo tomó con la indiferencia de quien ha pasado página? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos creen que Kerem, al igual que muchos de nosotros, se sorprendió al ver la encuesta y se preguntó a qué venía tanto misterio. Quizás incluso sintió curiosidad por saber de qué se trataba realmente. ¿Acaso Hande estaba buscando su aprobación, aunque fuera de manera indirecta? ¿O simplemente estaba tanteando el terreno para ver cómo reaccionaría el público ante un cambio de rumbo en su carrera o en su vida amorosa? Otros, más dramáticos, piensan que Kerem pudo haberse sentido un poco dolido o confundido, especialmente si la encuesta tenía algo que ver con la vida amorosa de Hande. ¿Acaso la encuesta era una señal de que Hande estaba lista para seguir adelante, para encontrar un nuevo amor, dejando atrás definitivamente el recuerdo de su relación?
El simple hecho de considerar estas posibilidades es suficiente para despertar la imaginación de los fans más apasionados. Pero, seamos realistas, ¿qué sabemos realmente? Absolutamente nada. Todo son suposiciones basadas en lo que vemos en redes sociales y en las noticias que circulan por Internet. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes y una imagen borrosa. Lo que sí podemos hacer es analizar el comportamiento de Kerem en los últimos días. ¿Ha estado más activo en redes sociales? ¿Ha publicado algún mensaje que pueda interpretarse como una indirecta? ¿Ha cambiado su actitud en las entrevistas? ¿Ha aparecido con un nuevo corte de pelo que denote un cambio radical en su vida? ¿Lo han visto cenando con alguna misteriosa acompañante? Cada pequeño detalle se convierte en una pista potencial, en un indicio de cómo podría estar procesando esta nueva información. La verdad es que hasta el momento Kerem ha mantenido la compostura. No ha hecho ningún comentario público sobre la encuesta de Ande, ni ha dado ninguna señal de que le haya afectado en lo más mínimo. Ha seguido adelante con sus compromisos profesionales, asistiendo a eventos, dando entrevistas y compartiendo contenido en sus redes sociales, como si nada hubiera pasado. ¿Pero, significa eso que no le importa? Claro que no. Kerem es una persona muy reservada, y es poco probable que exprese sus sentimientos de forma abierta y directa. Prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público, proteger su intimidad de la vorágine mediática. Sin embargo, su silencio no significa indiferencia, sino más bien una estrategia para evitar alimentar aún más el fuego de la especulación. Lo que sí podemos intuir es que aunque su relación haya terminado, todavía existe cierto vínculo entre ellos. Después de todo, compartieron momentos muy importantes juntos, y es difícil borrar eso de la noche a la mañana. Los recuerdos, las risas, los viajes, las experiencias compartidas quedan grabados en la memoria, como cicatrices que recuerdan un pasado intenso y significativo. Es posible que Kerem se sienta un poco protector con Ande, y que le preocupe lo que pueda estar pasando en su vida. Quizás la considera una amiga, una expareja a la que le desea lo mejor, aunque sus caminos ya no estén entrelazados. O quizás aún guarda una pequeña esperanza de reconciliación, un anhelo secreto que se resiste a desaparecer. Pero al final del día ambos son adultos y tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Ande puede publicar las encuestas que quiera, y Kerem puede reaccionar como le plazca. Pueden tomar sus propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin verse obligados a satisfacer las expectativas del público. Lo que sí podemos hacer nosotros como simples espectadores, es seguir observando y especulando, porque, seamos sinceros, nos encanta el drama. Es parte de nuestra naturaleza humana, esa necesidad de conocer los secretos de los demás, de proyectar nuestras propias fantasías y frustraciones en la vida de los famosos. Además, no olvidemos un detalle importante: la prensa turca es experta en crear historias donde no las hay. Son maestros en el arte de la exageración, en transformar un pequeño gesto en un escándalo de proporciones épicas. Es muy probable que la reacción de Kerem haya sido completamente normal y que los medios hayan exagerado la situación para generar más titulares. Quizás simplemente le dio un me gusta a una foto de Ande en Instagram, o quizás respondió a un comentario de un fan que mencionaba a ambos, y eso fue suficiente para desatar una ola de especulaciones y rumores. La prensa del corazón es como un juego de espejos distorsionados, donde la realidad se deforma y se transforma en algo completamente diferente. En resumen, la encuesta borrada de Ande Erçel ha generado un sinfín de especulaciones sobre la posible reacción de Kerem Bürsin. Aunque no tenemos pruebas concretas de cómo se sintió, podemos intuir que, a pesar de la distancia, todavía existe cierto vínculo entre ellos. Y como siempre, la prensa turca ha hecho su magia para alimentar el drama y mantenernos a todos enganchados. La historia de Ande y Kerem es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, momentos de tensión y un final que aún está por escribirse. Y bueno, mis chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la polémica de la encuesta de Ande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible, así que tómenlo todo con pinzas. No somos adivinos, ni tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos. Solo somos un grupo de fanáticos que disfruta analizando los entresijos del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco.
Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trayéndoles los mejores vídeos con las últimas noticias y chismes. Ustedes son la razón por la que este canal existe y su feedback es invaluable para seguir mejorando y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem se vio afectado por la encuesta de Ande? ¿O piensan que es solo una cortina de humo para distraernos de algo más importante? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O que ya es hora de que ambos sigan adelante y encuentren la felicidad por separado? Quiero leer sus teorías. Compartan sus opiniones, sus pensamientos y sus propias especulaciones. Este es el lugar para dar rienda suelta a su imaginación y a su pasión por el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, se hace más llevadera.